Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Trabajo, este programa de Barricada TV sindical que busca discutir, explicar y también toda la coyuntura que tiene que ver con la Argentina, con lo que sucede día a día desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados y sindicalizadas. En el día de hoy nos están acompañando Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de Argentina y además diputado nacional. Hugo, gracias por venir. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. A vos. Y Mercedes Cabeza, secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias a ustedes por participar. Vamos a arrancar con algo muy reciente, el día viernes, que fue el Día del Empleado Público, ¿no? Y el gobierno quiso eliminarlo en el marco de este ataque sobre los trabajadores y permanente, ¿no? Sobre los trabajadores del Estado, pero la justicia le terminó dando la razón a los trabajadores ante, bueno, la medida que se impuso para que se vaya atrás con ese decreto. ¿Por qué crees que el gobierno lleva la hazaña a estos niveles, como si quisiera hacer sufrir a un trabajador del Estado cotidianamente, incluso con un día más que pertenecía, en este caso, al Día del Empleo Público? Bueno, en primer lugar, el gobierno elige fechas. El 8 de marzo bajó los cuadros de las mujeres de la Casa Rosada, por poner un ejemplo. El 24 de marzo sacó un video que la verdad que nos pareció vergonzoso, que apuntaba directamente a reivindicar el accionar de las fuerzas en la dictadura. Bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con un imaginario cultural que quiere crear y que efectivamente no le sale crear, porque me parece que hay algunas temáticas que en la sociedad argentina están bastante saldadas en términos concretos. Y el Día del Trabajador, de la Trabajadora del Estado, el 27 de junio, un día antes intentó por decreto eliminar, primero decían que iba a eliminar el Día del Trabajador y la Trabajadora del Estado, una ley nacional, en concreto, una vez más, por decreto trataba de eliminar un derecho conseguido mediante el debate en el Congreso, y finalmente lo que termina intentando hacer es sacar el feriado menos de 24 horas antes de que el feriado se produzca, con un argumento ridículo que es, bueno, no podemos bancar los privilegios en el Estado. Bueno, en el sector privado no hay varios rubros que tienen su día, los bancarios, por mencionarte alguno, pero hay otros, comercio, que tienen su día y que efectivamente los trabajadores y trabajadoras o no trabajan ese día y cierran la actividad o se toman un franco compensatorio como en algunos casos. Por lo tanto, no es un privilegio. Lo que nosotros y nosotras deseamos es, lo que mi ley menciona como privilegios para nosotros y nosotras son derechos conseguidos y justificados desde el debate público y político dado en ese momento, digamos. Bueno, por supuesto le salió mal. La justicia, que no siempre funciona, esta vez funcionó, y en concreto entendió que nosotros habíamos presentado una cautelar porque quitar un derecho 24 horas antes era muy complejo incluso de instrumentar en términos concretos en el territorio nacional, pero que además es un derecho. En estos días también la justicia le dio la razón a los trabajadores en la pelea por el derecho a huelga, en este caso, con ese decreto que quiso imponer el gobierno de un modo muy similar. Y sabemos y entendemos que en este tiempo el gobierno, bueno, fue con todo contra los derechos laborales, ¿no? Tanto en algunos aspectos quizás pudo avanzar, en otros no. Este es un freno que se le pone a esta medida. Pero Hugo, ¿hasta dónde pensás que quiere llegar el gobierno con los derechos laborales? ¿Hay un límite? ¿Por dónde haces la lectura de cómo viene actuando? Creo que quieren llegar al punto cero en términos de derechos. Igualarnos con los trabajadores del sector informal, porque cuando ellos dicen que nosotros tenemos privilegios, en realidad lo que están diciendo, todos tenemos que estar como ese 40%, un poco más, que no tienen ningún derecho. Por eso van a seguir atacándonos, estigmatizando a los trabajadores, fomentando la lucha de pobre contra pobre, porque Mercedes decía bien, elige fechas para estigmatizar al trabajador estatal, para que la gente diga, y sí, son unos vagos que vayan a trabajar, ¿por qué si yo no tengo ningún convenio, no trabajo de changa y no me puedo dar el lujo de quedarme un día en mi casa? Entonces
permanentemente esa política que incentiva el odio y que ha puesto a los sindicatos en ese foco de repudio colectivo que quieren generar hacia una actividad noble, porque más allá de que tengamos excepcionalmente algunos malos ejemplos, el sindicalismo es una causa solidaria, noble, que históricamente defendió a los más débiles y eso no lo soportan. Ellos quieren que no tengamos absolutamente ninguna defensa. En términos políticos habría que decir que la obsesión de las corporaciones que rodean a Milei y que son su verdadera fortaleza, su verdadero apoyo, sueñan con que se termine esa cultura de la defensa de derechos, esa cultura colectiva, esa cultura de no agachar la mirada frente al patrón que nos inculcó historias de muchos años, de generaciones que han sabido luchar y darle al trabajador dignidad frente a la patronal. Y si el rumbo es ese, el del gobierno, ¿quiénes están ganando con este modelo? Un poquito lo dijiste en la respuesta, pero ¿son todos los empresarios? ¿Son algunos? Porque con un modelo así, que no produce, que no hay consumo, ¿quiénes pueden estar contentos? Y yo creo que es los empresarios que forman parte de una suerte de burguesía muy poderosa, ¿no? Una especie de casta, acá sí que corresponde la palabra casta, dentro del empresariado, porque vos tenés empresarios, bien lo decías, vinculados a la industria pequeña y mediana que hoy se están fundiendo, sobre todo los que están vinculados a rubros productivos que dependen del consumo popular. Esa es la parte del empresariado que Milei también quiere eliminar, porque este es un país que en el reparto que estableció Estados Unidos de Norteamérica en esta nueva etapa del capitalismo global y en la disputa con China, ellos quieren que Argentina provea de minerales, de energía, nos tienen puestos en la mira por el tema del agua, quieren que la Argentina exporte materia prima, básicamente eso, y que sea un país, un paraíso fiscal, que combine la exportación de materia prima con distintos tipos de lavado de dinero y de especulación financiera, un modelo que por supuesto deja fuera casi a 30 millones de personas y hacia eso van. Yo creo que antes los vamos a detener con el voto popular y la movilización. ¿Vos qué pensás, Mercedes, sobre esto? Bueno, Milei favorece o favoreció, por lo menos, y no vemos ninguna perspectiva de cambio en ese modelo político, por supuesto, la concentración de capital, la fuga de capital, el blanqueo de capital sin preguntar de dónde sale la plata. El RIGI, por ejemplo, que aparece junto a la ley de bases, bueno, es un poco eso, ¿no? Si yo permito o permeabilizo las fronteras para que entren capitales extranjeros sin necesidad de averiguar de dónde salieron, bueno, y además para que haya licencias de más de 30 años para que se lleven los minerales, declarando lo que sacan, bueno, es un poco la misma cuenta de siempre, ¿no? Lo que nosotros decimos que son bienes comunes y que son parte de la comunidad, quizás hay provincias donde se ve mucho más claro, como Jujuy, con las poblaciones originarias y demás. Bueno, para Milei son posibilidades de regalar recursos minerales que le den más estatus, y lo pongo entre 20.000 comillas, a un proyecto económico de concentración de capital y de fuga de capital. Y en concreto, la realidad es que es un modelo que no tiene salida. Es un modelo que lo único que puede derramar es pobreza. El modelo del derrame no funcionó en los países con economías más estables del mundo y en la Argentina no tiene por qué funcionar. Pero de igual manera, lo único que puede derramar un modelo de concentración de capital de estas características, con un capitalismo salvaje, es más pobreza para nuestro pueblo y, por supuesto, más precarización laboral. Lo que decía Hugo, con la ley de bases legalizan una figura de colaborador de una persona que si colabora no trabaja, por lo tanto derechos no tiene. Entonces lo que buscan que es, bueno,
generar más trabajo registrado pero con menos derechos. Hacia ahí vamos. Vamos hacia una reforma laboral que posibilite, si es votada, por eso también apelamos a la solidaridad y a la buena voluntad de los legisladores y de las legisladoras, porque si es votada, lo que va a pasar es que vas a tener registros de trabajadores sin derechos. Y la realidad es que legalizar la precarización laboral no es la salida a la pobreza y a la desesperanza de nuestro pueblo. En realidad tendremos que tener más trabajadores en blanco, con trabajos más decentes, como dice la Organización Internacional del Trabajo, o con trabajos más dignos, como decimos nosotros y nosotras. Y bueno, es un modelo que nos lleva directamente al barranco, que ya hemos conocido en la Argentina, que es mucho más rápido, también porque el consumo en los países capitalistas ha exacerbado la rapidez de los procesos. Hoy los procesos son más rápidos, ya no duran 10, 15 años, duran mucho menos. Y entendemos que también esa concentración que hoy vemos de capital se ha llevado adelante más rápido, con cambios estructurales que esperemos que no perduren en el tiempo y que tenemos la esperanza de construir mejores condiciones para las elecciones que vienen y sucesivamente. Pero la realidad es que Milei lo dijo. Milei dijo, vamos a un país de hace 100 años. Bueno, hace 100 años lo que teníamos era, no teníamos un gobierno para las mayorías populares, digamos, lo que teníamos era otra cosa, digo, porque para revisar la historia hay que revisar toda la historia y entonces ahí creo que podemos encontrar la respuesta. Y en ese camino al barranco hay muchos trabajadores que han votado por este gobierno. Hay muchos que todavía quizás lo siguen apoyando o creen que este control de la inflación en estas condiciones tan malas de la economía que sabemos y que todo el tiempo estamos discutiendo, pero que ese control de la inflación quizás es un punto a favor para esos trabajadores de apoyo al gobierno. ¿Cómo creen ustedes que en este marco que dieron recién de contexto de mercado laboral tan distinto a otros años, con tanta informalidad, cómo se le habla, sobre todo en lugares que ocupan ustedes, no por ustedes personalmente, sino por el movimiento popular, por el movimiento sindical, cómo se les intenta hablar a ese sector que está hoy con 2, 3 trabajos para intentar, sobrevivir, y en qué momento se les puede acercar la posibilidad de contarles hacia dónde va este proyecto? Yo creo que primero que hay que hablar con la verdad. Algunas expresiones políticas, algunos políticos y políticas a veces intentan utilizar un lenguaje, yo diría elusivo, que trata de esquivar las definiciones, que trata de aparecer siempre como en el centro, moderado, y eso ha producido mucho desgaste, porque para mucha gente la brutalidad de Milei, de sus expresiones, es algo más concreto, aunque después la realidad termine demostrando que muchas veces ha mentido cuando dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Hace 1 año y medio era mucho más difícil, porque la gente no tenía una experiencia. Yo podía decir, miren, no va a ser así, la vamos a pagar los jubilados, los maestros, los trabajadores, y otro me podía contestar, pará, primero lo quiero ver. Ustedes tuvieron un gobierno que no fue bueno, así que déjenme a mí la oportunidad de ver si el tipo que yo voté realmente hace lo que dice. Bueno, ahora para nosotros es un poco más fácil, porque los jubilados los tenés todos los miércoles, porque ves que este gobierno que habla de libertad, viva la libertad carajo, pero resulta que las paritarias no son libres, que cuando un obrero o obrera que quedó desocupado sale a protestar, lo que tiene es protocolo antipiquete, represión. Es decir, ahora es un poco más fácil, pero porque hay una experiencia en el medio y se empieza a ver 2 cosas, mucha abstención electoral, eso juega en contra nuestra, porque cualquier gobierno de derecha como esta lo que necesita básicamente es la indiferencia de la gente. Ningún gobierno de derecha brutal como este puede pretender que haya marchas de apoyo, porque nadie está tan mal de la cabeza como para salir a la calle
con una bandera los jubilados a decir queremos más ajuste, pero sí necesitan la indiferencia. Si la gente agacha la cabeza, es indiferente, se aleja, decide no ir a votar, mejor. Si en los países donde gobierna la derecha, cuanto menos sectores populares voten, mejor. Entonces hay que tener un discurso, primero para hacer que la gente sienta que tiene que ir a votar, y segundo, un discurso para decirle las cosas que hay que hacer, que hay que meterle la mano en el bolsillo a los que más tienen, que hay que construir un país que siga teniendo derechos, pero con empleo. Y por supuesto, nosotros queremos terminar con el problema de la inflación. Este gobierno no está terminando con la inflación. Hoy salió un informe de JP Morgan que les dice a la gente que puso dólares acá, ojo, empiecen a levantar campamento. Si eso ocurre, vamos a ver que la inflación que este gobierno bajó en realidad fue una burbuja. Se pincha la burbuja y volvemos a tener inflación. Yo con eso no me quiero alegrar. Yo quiero que termine la inflación, pero yendo a uno de los causales de la inflación, que es la extrema riqueza y la fuga de capitales. Porque eso es lo que después nos deja a nosotros un país que inevitablemente termina siendo un país inflacionario. Por supuesto, los ricos, mientras puedan, los ricos, los especuladores financieros, los lavadores de dinero, las grandes corporaciones que apoyan a este personaje, quieren un país, vos fíjate, en el que el ministro de Economía tiene sus ahorros en el exterior y en el que el hombre más millonario de la Argentina hoy, Galperín, se fue a vivir a otro país para no pagar impuestos. Ese es el país que quieren los ricos. Yo quiero un país donde la gente trabaje, donde el empresario pague sus impuestos y donde el Estado cumpla las funciones que tiene que cumplir. Y todo un desafío también, bueno, Mercedes, vos estudiaste periodismo, Sí. todo un desafío a la hora de, en este debate de cómo comunicar, etcétera, porque este gobierno, por ejemplo, vemos muchas veces que, como lo hace con la inflación, miente, pero no tiene ningún pudor en mentir y lo baja como una verdad y que después se ocupen otros en sus burbujas de comunicación, cómo lo discuten, cómo lo rebaten. Pero ¿cómo se intenta hacer una confrontación en esto que le preguntaba recién a Hugo, en esos términos de cómo utiliza la comunicación hoy el gobierno, por ejemplo, que te dice, bajé una inflación que provocó el gobierno anterior, que sí, obviamente nadie va a negar la inflación que hubo, pero la de diciembre, por ejemplo, se vino con la devaluación de este gobierno? Sí, yo le agregaría a hablar con la verdad, con lo cual estoy completamente de acuerdo. También hablar del punto de partida, porque también aparecen datos, bueno, hay menos chicos pobres o que hacen las 4 comidas. Sí, bueno, pero ¿desde dónde estás contando? O el ¿Desde crecimiento que del PBI, inició por ejemplo. la presidencia de Milei o desde hace 2 meses a esta parte? Porque cuando estás en el fondo del pozo solo cabe mejorar. Entonces, me parece que, primero, agregar los datos que faltan, que eso es fundamental. Bueno, ¿desde dónde estás hablando? ¿A quién le estás hablando? Entender que, así como el mundo del trabajo ha cambiado, el mundo de la comunicación ha cambiado y no caer en el discurso del odio. Porque el discurso del odio tiene un coto, tiene un límite y la realidad es que lo que provoca es más y más mecanismos de violencia también en el seno del campo popular. Hoy se utilizan los canales institucionales de la Argentina para hacer apología de la violencia. Bueno, nadie se pregunta qué es lo que hay que hacer para denunciar algunos mecanismos que en concreto no debieran de existir o no debieran ser utilizados para hacer apología de la violencia. Hoy volvemos a tener en el seno del campo popular situaciones comunes, diarias, de todos los días. 2 personas que tuvieron un siniestro vial y uno bajó con una llave cruz y se la partió otro en la cabeza. Bueno, eso es violencia. Digamos, no necesita terminar en una muerte o en un fallecimiento para que sea violencia o exista la violencia en el seno del campo popular. Ojalá nunca sucedan estas cosas. Ahora, la realidad es que también hay una apología de la violencia desde los canales institucionales. Y me parece que eso hay que mirar. Nosotros no podemos tener un presidente que insulta permanentemente a cada uno de los poderes de la Argentina, a los legisladores, a los jueces, cuando no hacen lo que su totalitarismo advierte, porque después
para hablar o denunciar a cualquiera que lo compara con el nacimiento del nazismo, somos todos mandados a hacer, ¿no? Ahora, resulta que cuando se comparan dos procesos históricos que tienen el mismo basamento totalitario y que además nacen de maneras similares, depende de quién haga la comparación, lo denuncio o no lo denuncio. Bueno, me parece que hay que primero volver al discurso de la solidaridad, de lo colectivo. Es mentira que la sociedad se mueve económicamente hablando. Lo vimos en las inundaciones en Bahía Blanca, lo vimos en las inundaciones en Zárate. La gente tiene un profundo espíritu solidario y se mueve por el sentimiento, por la solidaridad y por el amor a la clase trabajadora, al pueblo argentino y a sus penurias. Me parece que hay que volver a eso, hay que volver a la base, dejar el discurso de odio, que permanentemente todos los días nos levantamos a ver qué aparece de ese discurso de odio que nos interpela como clase. Bueno, basta. Ninguna clase, no hay que caer en lo mismo que denostamos. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Me parece que demostrando lo que hacemos y dejando el discurso de odio es que podemos generar un proyecto en el cual la gente se siente incluida. Me parece que por ahí puede estar la solución a una democracia que lleva 40 años, que es perfectible, pero que es el mejor sistema político que conocemos y que no nos queda duda de ello, digamos. El miércoles pasado participaron ambos de una masiva marcha al Ministerio de Sturzenegger, que vale aclarar, en los próximos días se terminan las facultades delegadas de la Ley Bases, con sindicatos que se agruparon bajo una multisectorial y que obviamente, por lo menos fue una marcha importante. ¿Fue eso, una marcha más, o creen que hay un mensaje ahí de sindicatos que se han agrupado para mostrar una unidad? No, creo que se abre una perspectiva que es interesante, porque hay un reagrupamiento que tiene que ver con una divisoria de aguas dentro de la CGT, sindicatos que creen que es el momento en el que la movilización popular tiene que decir presente con más continuidad, con más contundencia también. Coincide casi con el día en que hubo una foto de Gerardo Martínez siendo parte del Consejo de Mayo, es decir, claramente ahí hay dos CGT en disputa. Y por otro lado, con las dos CTA, con los movimientos sociales, fue una marcha muy potente y muy promisoria en el sentido de que quizás abre un horizonte que hace rato venimos buscando las dos CTA, que es poder construir una convergencia. Vos fijate, estuvo el gremio metalúrgico, estuvieron los sectores del transporte, estuvieron gremios del sector público, ATE y otros. Si nosotros podemos hacer que converjan tantas luchas que todavía están dispersas, si podemos unificar en un solo torrente, en un solo frente, que es lo que se propone esta convocatoria, creo que vamos a empezar a ver otra realidad, porque hay señales de que empezamos a atravesar la rompiente en términos de la hegemonía que hasta ahora tenía el gobierno de Javier Milei. Creo que hay señales, no solamente las elecciones, que no son menores, los resultados de Formosa, de Rosario, también este hecho de que empieza a haber una casi permanente presencia de la conflictividad en las calles. Mercedes. Bueno, sí, sin lugar a dudas, nosotros y nosotras decimos que el camino es la unidad. Y pensar esa unidad no es fácil, es un trabajo de todos los días, es un debate de todos los días. Esa movilización fue el producto de mucho debate, de mucho trabajo y de mucha buena voluntad de compañeros y compañeras que están al frente de organizaciones y que entienden que la pelea es colectiva, que no esto del famoso dicho, bueno, nadie se salva solo, no hay salvaciones individuales. O colectivizamos la política, o colectivizamos la lucha, o encontramos espacios de que puedan posteriormente resultar como espacios vinculantes de la política con poder de decisión. Por supuesto, con eso no alcanza. Yo siempre digo que lo que había en
en la última movilización de la que vos hacés referencia era realidad organizada. Bueno, nuestra responsabilidad es ir a buscar a la realidad que no está organizada, porque con la realidad organizada no nos va a alcanzar, por más buena voluntad y unidad que le pongamos en la calle, pero también aún así arbitrar... es un desafío, digamos. Ese es un desafío. Por lo de la CGT que mencionaba. Exactamente, porque además nuestros propios compañeros nos están mirando y están esperando esos actos de grandeza que permita dejar de lado las mezquindades, fundamentalmente, apartar los matices que podamos tener entre nosotros y nosotras y generar espacios de lo colectivo donde vayamos todos por lo mismo. Si al carro lo vamos a empujar para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, para los costados, bueno, en algún momento el carro se rompe. Si no lo empujamos todos para el mismo lado, es difícil que pueda llegar a un cauce concreto. Y lo que estamos viendo es eso. Bueno, además de juntarnos por el espanto, ¿cuáles son nuestras propuestas? A mí me parece que esa movilización fue a la propuesta de una mirada de una Argentina productiva, de una Argentina que deje de primarizar su economía y de exportar materia prima sin ponerle ningún agregado de valor para poder discutir cómo hacemos para industrializar la Argentina y fundamentalmente, en base a eso, cómo discutimos la rentabilidad de las empresas que se la están llevando todas. En ese contexto de unidad que mencionaban, no queremos dejar pasar este trabajo que están realizando las 2 CTA después de tanto tiempo. ¿Qué sienten un poco al respecto, digo, sacando un poco de lado la coyuntura Milei, el hecho de que se hayan podido volver a unir en la calle y en trabajar en conjunto nuevamente? Y yo la verdad es que siento que pudimos asumir una decisión inteligente, que pudimos sincerar la discusión de cuestiones que estaban de alguna manera en una zona donde eran como un obstáculo a esa unidad. Qué sé yo, sentarnos un día con Cachorro, con Mercedes, con los otros compañeros y poder decir, bueno, acá está claro que hay un vacío, está claro que no podemos reclamarle unidad a los demás actores sociales si no somos capaces de unirnos nosotros. Y está claro que la unidad de las 2 CTA va a ser también una señal a todo el mundo de la política y al mundo social, porque si hoy hace falta algo es unidad del campo popular. Esta gente logró inteligentemente fragmentarnos, no solamente en el plano político, partidario, no solamente en el plano sindical, en la vida de todos los días. Un jubilado que reclama es un enemigo de la sociedad, lo mismo que un docente, un médico del Garraham, un universitario. El día del empleado público es el día de los vagos, otro día le va a tocar a las maestras y a los maestros, y así sucesivamente. Esa tarea de dividirnos permanentemente, el divide y reinarás, es la piedra fundamental en la que se apoya el milagro de un gobierno que, siendo minoría en el Congreso, que no teniendo gobernadores, que no teniendo intendentes, que no teniendo sindicatos, que no teniendo nada, logra establecer hegemonía. Es la división del campo popular. Y me parece que cuando nos sentamos y vimos que, bueno, que no quedaba otra que hacer el esfuerzo, y la verdad que fue más sencillo de lo que imaginábamos, porque eso también hay que decirlo. Uno a veces se imagina que, bueno, va a tener que hacer un enorme esfuerzo para poder construir esa unidad, y hay militancia, hay esfuerzo por ahí físico, pero no hay un agobio que tenga que ver con que, bueno, tuvimos que hacer un acto de voluntad enorme para juntar a las 2 CTA. No, creo que fluye y fluye bien, y es lo que los compañeros quieren. Y cuando cantamos esa consigna, unidad de los trabajadores, se terminó por imponer como una consigna
que trasciende hoy las convocatorias sindicales, ¿no? A mí me asombra ver que en otro tipo de actos aparece esa consigna, es decir, creo que hay algo fuerte ahí. En 2023 decías, Mercedes, mi mayor tristeza como dirigente sindical la viví con la fractura de la CTA. ¿Qué significa Sí. para vos ahora esto? Sí, sí, además, bueno, yo estaba en mi territorio y mi territorio fue muy dura la fractura de la CTA, principalmente porque eran compañeros con los que militamos toda la vida, digamos. Y hay algo de eso en esta posibilidad de unificar nuevamente la central y dejar de tener apellidos de familias distintas para tener de vuelta un apellido común. ¿Qué tiene que ver con que nosotros empezamos a barajar la idea, a juntarnos entre dirigentes, y después bajábamos a los territorios y eran compañeros y compañeras que seguían en las mismas luchas, que seguían cruzándose en las mismas marchas, que iban a las mismas convocatorias? Digamos, no hubo una división infranqueable en las filas de nuestra militancia. Entonces me parece que también respondió la mirada de los dirigentes, respondió también a un llamado de la militancia de decir, pero si estamos todos en el mismo barco, entonces empecemos a saludarnos a la mañana, empecemos a almorzar y merendar juntos, porque efectivamente seguimos teniendo los mismos ideales. Seguimos pensando las mismas cosas y seguimos construyendo de la misma manera. La CTA nació como una mirada de actualización de la clase trabajadora con trabajadores que lamentablemente en un momento no tenían trabajo, pero porque habían llegado a límites exponenciales la desocupación y la recesión en nuestro país, pero que eran parte de la clase trabajadora y que nosotros y nosotras los reconocíamos como tales. Y decíamos que eran las organizaciones de nuevo tipo. Bueno, hoy esas organizaciones de nuevo tipo se constituyeron incluso como organizaciones de las más importantes del campo popular. Y nuestra mirada de la clase sigue siendo la misma. Entonces me parece que, bueno, yo te imaginarás que si dije eso en aquel momento y lo sostengo, hoy no solo me siento muy contenta desde lo personal, por la posibilidad de ser parte de un proceso de reunificación de las dos centrales, sino que también me parece que es una forma de evitar la fragmentación que intentan imponernos. Porque lo único que consigue la fragmentación del campo popular es darle más posibilidad de crecimiento a la derecha. Nosotros y nosotras nos fortalecemos en el encuentro, nos fortalecemos en la posibilidad de generar herramientas colectivas donde todos y todas seamos parte. Ahí es donde crecen las mejores iniciativas. Y no nos juntamos por el espanto, nos juntamos en pos de crear una alternativa de lo posible que permita un proyecto nacional y popular. Y uno podría decir, bueno, pero ahí se pone en juego la autonomía. No, cuidado, porque autonomía no es neutralidad y autonomía no es indiferencia. A nosotros no nos da lo mismo quién gobierne, mucho menos a los que tenemos de patrón al Estado. No nos da lo mismo discutir en una paritaria que no tener una paritaria. No nos da lo mismo discutir despidos que discutir aumentos salariales. Y no nos da lo mismo discutir con un compañero del campo popular que discutir con alguien que no tiene nada que ver y nunca fue trabajador. Me parece que ahí hay un primer recorte de la realidad que hay que prestarle atención. Y hablando de fragmentación, y también rescato lo que decía Hugo anteriormente, estuvo Gerardo Martínez sentado junto al gobierno en este Consejo de Mayo, donde se lo llamó para discutir una reforma laboral al representante de un sindicato que no tiene indemnización por despido, por ejemplo. Hugo, tenés mucha experiencia en estos años de sindicalismo, de entender lo que es la CGT, sus límites, pero también sus pisos. La CGT tampoco convocó a marchar por Cristina. ¿Cómo analizas un poco la CGT en estos años y sobre todo a partir de la asunción del gobierno de Milei? No, yo creo que la CGT históricamente tuvo una vertiente que fue combativa, una vertiente que fue fiel al ADN de un movimiento sindical como el de nuestro país, que siempre fue un movimiento sindical de lucha, más después con el peronismo,
y tuvo una vertiente que tuvo distintos nombres. Fueron los colaboracionistas en su momento, los que apoyaron los distintos golpes militares, los que, bueno, en la época que nosotros, los que somos más grandes, pero todavía estamos en las organizaciones, conocimos la CGT de Ubaldini y la de Triaca, en la época de la dictadura. Siempre hubo dos vertientes. En algún momento llegó a haber 4 CGT, Caló, estaba la de Caló, Moyano, Barrio Nuevo. Me acuerdo que hicimos un acto al principio de Mauricio Macri y el gobierno, íbamos a ser 5 oradores, 2 CTA y 3 CGT. Hoy todo eso convive bajo la misma carpa, pero la procesión sigue por dentro. Por eso hubo un sector de la CGT, bueno, digamos, acordaron un documento que fue importante, con lo de Cristina, fue importante, podría haber sido peor todavía, fue importante que se acordara un documento, y luego hubo un sector que estuvo marchando, varios gremios de la CGT que estuvieron marchando, otro sector que decidió no hacerlo. Por eso digo, esas dos vertientes siguen teniendo vida en el mismo edificio, conviven, pero hay sectores de la CGT que están mucho más cerca de las 2 CTA que de los propios CGTistas con los que conviven en el mismo edificio. ¿Vos qué pensás, Mercedes? Entendiendo que a veces un poco desde afuera, ¿no? Quienes no estamos tanto en el sindicalismo, nos cuesta entender cómo se puede sentarse en una mesa con un gobierno que viene a destruirte, ¿no? Como arrancamos este programa hablando de qué viene a hacer con los derechos laborales. ¿Se puede negociar con un gobierno que no quiere negociar? ¿Qué hace esa lectura? Yo creo que con algunos sindicatos tenemos miradas diametralmente opuestas. Nosotros salimos a la calle en diciembre de 2023 y no dejamos de estar en la calle desde ese momento. Desde ese momento dijimos, bueno, no se puede tener diálogo con un gobierno que efectivamente dice que el Estado es una organización criminal y además sin ningún prurito, entendiendo que hay un jefe de Estado que es el presidente de la Nación, digamos, o que es el topo que viene a destruir el Estado. Yo en lo personal creo que no es que viene a destruir el Estado, viene a destruir el Estado que conocemos, que es el Estado de Derecho, y a configurar un Estado que pueda resolver los negocios de unos pocos. Y la concentración de capitales, de la que hablamos hace minutos nomás. Ahora hay sindicatos en concreto con los que tenemos miradas distintas. El ejemplo más claro de esto es la paritaria estatal. La paritaria estatal del 1% se acordó con un sindicato, no salió por decreto. Nosotros la rechazamos y hubo un sindicato que la firmó, digamos. En términos concretos, con esos sindicatos tenemos casi ningún punto de encuentro, salvo alguna cuestión muy puntual y específica. Así como en algunos espacios que no son del campo popular, también dentro del campo popular, me parece que hay organizaciones que merecen una profunda autocrítica. Cuando la sociedad dice, bueno, que se vayan todos, no dice que se vayan todos los políticos partidarios que se presentaron a una elección, dice que se vayan todos. Y nosotros también y nosotras también entramos dentro de que si nosotros no somos capaces de ver eso, bueno, el camino es mucho más largo. Me parece que el campo popular también merece una autocrítica. Ahora, así como hay sindicatos que se constituyen más como cúpulas empresarias que como sindicatos que pelean en pos de los derechos de los trabajadores, la palabra sindicato viene del griego y era defensor, protector. Si vos la separás, dice una parte era con y otra era justicia. Bueno, defensor de la justicia. En nuestro caso, la justicia social, porque es lo que hemos conocido incluso desde el peronismo, pero que además defendemos con uñas y dientes del campo popular. Hay sindicatos que se han alejado mucho de eso, pero hay otros que no. Y hay otros que están dispuestos a crear más y mejores condiciones para la clase trabajadora. Bueno, con eso hay que seguir construyendo. En algún momento, yo siempre digo lo mismo, los sindicatos empresarios son cosa de los dirigentes.
no de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuando uno va a la base de los trabajadores y las trabajadoras, ahí es donde empiezan a aparecer las asambleas en conjunto, las miradas colectivas, los espacios que no difieren tanto. Bueno, me parece que es tiempo de que todos los dirigentes nos pongamos a la cabeza de mirar qué es lo que quieren nuestros compañeros y compañeras. Y si los estamos representando a ellos y a ellas o estamos representando otra cosa. En noviembre se vienen elecciones en la CGT. ¿Tienen expectativas con respecto a estas elecciones que se puedan venir? En un contexto, va a ser encima electoral, ¿no? A nivel país, en este contexto de fragmentación, de ajuste, bueno, lo que hablábamos recién. No, la verdad que ojalá en la CGT pudiera producirse un reagrupamiento de los sectores más combativos. Hay grandes dirigentes con los que tenemos mucha afinidad, mucha cercanía, pero me preocupa más lo nuestro, fortalecer el proceso de unidad de las dos CTA, porque vamos a cambiar mucho más lo que vamos a influir sobre lo que pase en la CGT, mucho más, si somos capaces de estar unidos, de seguir actuando como un polo de convocatoria que además es capaz de generar espacios de convergencia con los sindicatos de la CGT que quieren asumir el papel que tiene que asumir el movimiento sindical. Está claro que este es un gobierno frente al cual es imposible el diálogo, no por una posición, una postura nuestra, sino por la propia postura del gobierno. El gobierno quiere liquidar nuestros derechos y pisotear los sindicatos, convertirlos en ruina, y si pudiera hacerlo desaparecer de la legislación lo haría. Está intentándolo, es su objetivo final. Y yo creo que nosotros tenemos frente a eso que fortalecer la unidad. Por eso es clave lo que hagamos las dos CTA y vamos a influir sobre la CGT de manera determinante si esa unidad crece. Bueno, para ambos, para ir cerrando también este programa, y les agradecemos por haberse venido hasta Barricada TV, queremos preguntarles un poco sobre el sindicalismo y la política electoral, la política de partidos. ¿Qué rol creen que debería tener el sindicalismo en el armado político del campo popular, ¿no? En un contexto en el cual, bueno, venimos de estas discusiones de qué referentes, quién terminó siendo el candidato en tal elección, después en la otra y después acá, y bueno, y esto que se está debatiendo obviamente en este contexto, ¿qué opinión tienen al respecto, Mercedes? En primer lugar, lo que te quiero decir es, yo creo que todo el campo popular, entre ellos también, quienes están abocados solamente a la política partidaria, tienen que ser un poco más permeables a lo nuevo. ¿Por qué Milei gana como un emergente de lo nuevo? No del campo popular, por supuesto, pero sí de lo nuevo. Entonces me parece que hay que hacer nuestras organizaciones más porosas al crecimiento de lo nuevo. Eso por un lado. Por el otro, un poco esto que te decía previamente. Si bien nuestras organizaciones son autónomas, no nos da lo mismo quién gobierne, ni nos da lo mismo quién sea parte de la política partidaria. Yo soy, quizás desde lo personal, tengo una mirada más desde el movimiento peronista, lo que era el movimiento peronista. Y en el movimiento peronista había tres patas. Una eran las mujeres de la mano de Eva. La otra eran el movimiento sindical, la columna vertebral, los trabajadores y las trabajadoras. Y la otra era el sistema partidario o el espacio partidario, digamos. Pero me parece que conformar un movimiento donde neurálgicamente la clase trabajadora sea la columna vertebral, lo que te permite es la posibilidad de que la clase trabajadora se sienta parte de un proyecto nacional y popular. Porque nadie defiende un proyecto del que no es parte. Entonces, me parece que ahí está el secreto. ¿Cómo conformamos? Bueno, en principio estaría bueno que el Congreso tenga más olor a clase trabajadora, porque si no después nos encontramos con la sorpresa de las votaciones de la ley de base, ¿no? Que tenga más abrazo de la clase trabajadora, más mirada de la clase trabajadora. Yo creo que hay que animarse a hacer política, y hacer política es preocuparse por lo que le pasa al vecino de al lado.
que hay que aprender a volver a llevar a la política a la mirada de lo cotidiano y después ocupar los lugares de responsabilidad que hagan falta. No es distinta la política sindical de la política partidaria, todos hacemos política porque nos preocupamos por lo que le pasa al que tenemos al lado, porque nos preocupa la clase trabajadora. Si la política partidaria se nutriera más de la preocupación de la clase trabajadora, hoy no tendríamos la crisis que tenemos. Me parece que partir de esa base, y por supuesto los sindicatos son autónomos, pero son autónomos de ir a discutirle también a un compañero y a una compañera. Eso no quiere decir que nos tenemos que alejar de la política. Hugo, por tu parte. Sí, tengo muchas coincidencias con lo que dice Mercedes. Yo creo que la autonomía tiene que ser autonomía de las clases dominantes, autonomía de los representantes del imperialismo, autonomía de los grupos empresarios, y que tenemos que tener conciencia de que somos parte del campo popular. En el campo popular están los sindicatos, los organismos de derechos humanos y también los partidos de raigambre y raíz popular. Entonces, creo en un sindicalismo fuertemente politizado. Ellos dicen, no, los sindicalistas tienen que discutir paritaria, ocuparse de la obra social, hacer un sindicalismo que no se politice. Nos quieren así porque de esa manera nos convertimos en un muñón del sistema. Nosotros tenemos que politizar al movimiento sindical. La Confederación Sindical de las Américas lo postula en las últimas resoluciones de sus congresos, habla del sindicalismo politizado, y eso significa ser parte también de estar en una banca, ganar más bancas para el movimiento sindical, pero eso no lo haces desde una burbuja, tenés que ser parte de la construcción política de la fuerza del campo popular. Los compañeros de la izquierda trotskista lo hacen a su manera, los que somos parte del peronismo o del kirchnerismo lo hacemos de la nuestra, y creo que todo eso ojalá crezca, ojalá haya muchos más diputados en el peronismo de extracción sindical, ojalá haya muchos más diputados en la izquierda de extracción sindical, porque la experiencia que yo tengo es que eso enriquece el debate. Y por último termino con esto, cuando un empresario se dedica a la política, es un demócrata, se lo aplaude de pie. Cuando un sindicalista se mete a la política, se lo mira como un usurpador, alguien que está ocupando un lugar que no corresponde. Yo creo que hay que terminar con eso. Ni hablar con a veces hasta diputados o diputadas que vienen de sectores populares y son aún más todavía atacados o señalados. Sobre eso hay que luchar también, incluso dentro del campo popular, ¿no? Sí, porque tenemos ejemplos de compañeras y compañeros que vienen de los, qué sé yo, del movimiento cartonero, de las barriadas populares, y bueno, también a ellos se les hace sentir el rigor de quienes piensan que en el Palacio Legislativo tiene que haber cortesanos, no gente del pueblo. Bueno, gracias Hugo, Mercedes, por haberse venido a esta Barricada TV y por este tiempo que pudimos reflexionar un poco, ¿no? Muchas veces en los medios se le da 10 minutos, una respuesta cortita. Bueno, está bueno a veces tener el tiempo y el espacio para debatir un poco más. No, gracias a vos por la invitación y sí, la verdad que uno puede en un programa como este, tratar de expresar las cosas con otros tiempos y otra profundidad, y eso se agradece. Bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente estos son los espacios que a nosotros nos gusta y a nosotras nos gusta difundir, porque además nos permiten esto, ¿no? Cambiar la mirada. A veces que se intenta vender desde espacios que no son tan amigables ni con el Estado, ni con los sindicatos, ni con las organizaciones del campo popular. Muchas gracias a ambos, y esto me da el pie para invitarlos a todos y a todas a sumarse a la comunidad Barricada TV. ¿Qué significa esto?
dar un aporte mensual por el monto que ustedes elijan. De esta manera apoyan a este medio de comunicación que intenta surfear esta ola de monopolios y de tanta complejidad mediática. Acá hay un canal alternativo que tiene para decir otras cosas y sostenerlo es parte de la ayuda de todos y todas. Escanean el código QR que aparece en pantalla y de esta manera nos dan un apoyo, pero por sobre todas las cosas también participan por grandes premios que estamos dando a disposición gracias a muchos espacios de la economía popular, y ahí pueden participar de distintos sorteos de todo tipo, desde un desayuno, un almuerzo, a ir al cine, libros, de todo un poco. Ahí lo pueden hacer así se suman a la comunidad de Barricada TV. Nos encontramos en la próxima edición de Voces del Trabajo, el programa sindical de Barricada TV. Muchas gracias a todos y a todas.